Darío, por favor, encender el micrófono. Perdón, ahí sí estaba con el micrófono bloqueado. Les pido todo disculpas. Nuevamente, buenos días. Mi nombre es Darío Mora, subdirector de la Escuela de Administración y Negocios de Duo QC, particularmente de la especialidad de Logística y Comercio Exterior. Les quiero dar la bienvenida a esta primera charla del ciclo Expertos en Cadena de Suministro, particularmente para las líneas de Logística y Comercio Exterior. Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta primera actividad, que es Tecnología y Talento, una combinación clave en la supply chain del futuro. Hoy en día estamos insertos en un contexto de pandemia donde la cadena de suministro está jugando un rol fundamental, sobre todo en el abastecimiento de las grandes ciudades, y por supuesto también depara una gran cantidad de nuevos desafíos al futuro, primordialmente por el lado de la tecnología y también por la demanda de nuevos profesionales. Para nosotros es un gran gusto poder estar aportando con este webinar, con un gran expositor. Y por supuesto también esto es parte de un ciclo de charlas, como les comentaba, por lo tanto todas las semanas vamos a tener una en la cual ya están cordialmente invitados. Quiero presentar a nuestro expositor, Alejandro Campuzano. Él es ingeniero en transporte con magíster en logística de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Tiene una amplia experiencia con más de 17 años en la industria del retail, consumo masivo, transporte marítimo terrestre y distribución de última milla. Ya ha trabajado en grandes empresas, principalmente en el área de cadena de suministro supply chain. Así que sin más preámbulos, le doy las gracias por estar participando, espero que sea de su provecho y damos el pase a Alejandro. Hola, buen día, ¿cómo están? Primero que todo, Darío, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder estar presente aquí con ustedes. Un saludo a todos los que están conectados. Tengo todo el ánimo de poder compartir este trabajo que hice, especialmente para los alumnos y todos los que se desempeñan en la cadena logística, en la cadena de suministro. Cuando Darío me invitó a este ciclo de charlas, pensé mucho en el tema en sí, o sea, cómo poder aportar valor y poder compartir lo que ya se venía venido haciendo antes. Desde ya hace un tiempo atrás, Logistec ya había hecho una serie de webinars muy buenos, por cierto. Les paso el dato que los pueden revisar. Y claro, en estos últimos casi 90 días han presentado muy buenos expositores, han hablado de diferentes temas relacionados con la supply chain. Y tomé la decisión de poder seguir un poco con la misma línea, pero agregarle una variable que considero bastante importante, que en este caso es el talento. Desde mi experiencia siempre he pensado que el talento dentro de la empresa es un tema clave, es fundamental, sobre todo, por ejemplo, en los momentos de mejora de procesos o incluso también implementaciones tecnológicas. Por ese mismo motivo, creo que es importante que se le pueda dar un cierto auge, como también se le está dando auge también a la tecnología. Entonces, en esta pequeña mini introducción que les acabo de dar, voy a dar pase a la presentación. Bárbara, si me puedes ayudar, por favor. Quiero comenzar esta presentación presentándole a ustedes tres puntos que son bastante generales, digámoslo así, pero bastante importantes de poder conversar. Lo primero que voy a hablarles es sobre de cómo está hoy en día posicionada la cadena de suministro. Como bien dijo Darío, hoy en día está sometida a un alto nivel de estrés, a una alta exigencia, y por cierto, la pandemia es una de ellas. Creo que es la que le ha dado el golpe más fuerte. Posteriormente quiero presentarle a ustedes y compartirle a ustedes este reporte que salió este año, recién ahora, este primer trimestre, de las consultoras MHI y Deloitte, que justamente hablan de cuáles van a ser las adopciones tecnológicas en los próximos años y cuáles van a ser los desafíos en los cuales las empresas norteamericanas principalmente se van a ver fuertemente afectadas y que, por cierto, no me cabe la menor duda que aquí también se va a dar en Chile. Y como tercer punto de la presentación es justamente el talento, que tal como se lo mencioné, es una variable que es importante acoplar
a este proceso de la tecnología y un marco de referencia que estas consultoras presentan para poder ayudar principalmente a las empresas a poder dar un reconocimiento interno de cómo ellos están hoy en día posicionados en el mercado y poder ayudarles en este proceso de transición de la adopción digital. Tal como les mencioné, quiero partir un poco de la situación actual de la cadena de suministro. Hoy en día, como todos ustedes bien saben, esta pandemia ha golpeado muy fuerte y esta primera imagen que está al costado izquierdo podría más o menos representar en un horizonte de un año, según lo que indica la consultora Deloitte, en marzo de este año 2020, cómo se van comportando algunos sectores. El que hoy en día que más la ha pasado bien, podríamos decirlo de esa forma más suave, es el tema de la alimentación. ¿Ya? En comparación con sus ventas del año pasado está por sobre, pero no así lamentablemente el resto de los sectores, vale decir retail, restaurantes, viaje y ocio, que se proyecta que ya a principios del próximo año, el primer trimestre, van a poder estar mucho más cerca de lo que fueron las ventas anteriores y esperando, por cierto, que toda esta pandemia, que hasta el día de hoy sigue siendo una incertidumbre en su desarrollo, pueda dar pie para que estos mercados se puedan mejorar. Pero también hay que estar muy claro de que hoy en día la cadena logística, desde su inicio, como su definición así lo dice, ha cambiado en el tiempo. ¿Ya? Y ha cambiado en el tiempo principalmente porque la cadena de suministro inicialmente tenía al cliente al final de esta cadena, había una especie como de empuje de mercadería hacia el cliente, desde la fábrica, centro de distribución, reparto y tienda, pero con el tiempo se fue cambiando hasta llegar hasta el día de hoy, donde el foco principal es el cliente, ¿ya? Es el cliente y ya no es tan lineal, sino que ya hay una participación mucho más fuerte de los clientes, porque hoy en día hablamos de un cliente que está empoderado, que es de alto estándar, está muy informado, está conectado, no tiene tiempo e incluso está influenciado por muchas redes sociales que lo hacen tomar un protagonismo mucho más fuerte de lo que era anteriormente. Por lo tanto, esta cadena de distribución ya no es lineal, sino que tiene un flujo multidireccional, lo cual la hace mucho más compleja. ¿Ya? De por sí la hace mucho más compleja y el tema del coronavirus la vino a hacer mucho más compleja, mucho más alta en su administración y por cierto, para poder seguir avanzando y mejorando en esto, que por cierto es una necesidad, según como menciona Tomás Cox, hay cinco tendencias que hoy en día tienen que ser consideradas en las empresas. Puede que las empresas ya estén trabajando tiempo en esto, aquellas que no estén trabajando lo tienen que hacer, dado que si quieren permanecer competitivos en el mercado, son temas que tienen que considerar. Por cierto, hay muchas más otras tendencias que se pueden discutir, pero si hablamos cada una de ellas, vamos a poder entender hacia dónde vamos. Si hablamos, por ejemplo, del aprovisionamiento estratégico, hoy en día creo que todos estamos de acuerdo de que los plazos de entrega se transforman en una variable crítica, sobre todo ahora que claramente hay mucha demora del abastecimiento de Asia o de otros puntos que hacen que los plazos de entrega o los niveles de servicio a los clientes se vean muy afectados y por ende hoy en día es necesario evaluar cuáles son las nuevas condiciones, por ejemplo, evaluar un abastecimiento más local, no tanto internacional, o incluso también evaluar almacenamiento estratégico, pudiendo ser durante el traslado de la mercadería u otra alternativa, pero siempre y cuando persiguiendo la idea de que los plazos de entrega
no sean más ya extensos para no afectar al cliente. El e-commerce y la omnicanalidad también toman un papel bastante importante en esto, como segunda tendencia. ¿Y a qué me refiero? La Cámara de Comercio de Santiago está proyectando para este año una penetración del e-commerce y omnicanalidad de un 9,5% y producto de esta pandemia, claramente ese número creció mucho más. Ya toda la venta de los productos se está haciendo a través de estos canales. Pero claramente cuando pase esta pandemia, esto va a tender a la normalidad, digámoslo así. Pero claro, no va a llegar a la normalidad que todos conocemos. Obviamente el e-commerce va a tener una participación mucho más potente y es un momento para que las empresas ya empiecen a pensar en cómo manejar esta estrategia. Esta negociación estratégica podríamos mencionarla como el outsourcing. Todos sabemos que hoy en día las empresas cada vez más están más focalizadas al tema del outsourcing, entregarles ciertas actividades a otros proveedores como el transporte, almacenamiento, picking, despacho, principalmente como para poder darle más valor a los clientes en su servicio, pero antes de esto es muy importante de que las empresas entiendan cuáles son las actividades que pueden externalizar y cuáles no, de manera tal de que tampoco se vea afectado su servicio. La última milla, como la cuarta tendencia, tampoco no se queda atrás. Es un campo de batalla clave en el comercio electrónico. Y por cierto, ya no basta solamente con mirarla con la entrega de paquetería o productos, sino que también tienen que considerar ciertas condiciones que le den también un valor adicional a este servicio, ¿ya? Y cuando me refiero a las otras condiciones, me refiero al tiempo, que sea mucho más rápido, y por qué no también considerar que el día de mañana pueden aparecer restricciones gubernamentales que van a transformar a este servicio en algo más complejo, ¿ya? No me cabe la menor duda que el día de mañana podamos tener restricciones de tipo medioambientales que hagan que la distribución de última milla cambie, o como también, para hacerlo mucho más rápido, como se mencionaban los webinars Logistec, quizás se pueda pensar en hubs que hagan que esta distribución sea mucho más rápida. Y por cierto, la última tendencia es la tecnología, que como todos ustedes saben, es una herramienta que ayuda muchísimo a la empresa por cierto, a mejorar los servicios y a darle cierta también velocidad a esto. La consultora McKinsey el año pasado entregó un reporte donde indicaba que los centros de distribución son los que más tecnología tienen incorporada en toda la cadena logística, ¿ya? Y de hecho incorporó también este año que el transporte y los centros de almacenaje son los que mayor tienen posibilidades de mejorar su tecnología en pos de mejorar el servicio. Entonces, ya teniendo claro cuáles son las tendencias que estamos conversando y que van a tener que obligar de una forma a las empresas a tomar partido, quiero entrar de lleno ahora, vinculándome un poco con lo anterior y principalmente con la tecnología, a un reporte que les mencioné de este año, donde estas consultoras trabajaron con cerca de 1000 empresas norteamericanas justamente para poder analizar, y como dato adicional, estas consultoras ya vienen trabajando ya hace más de 6 años. Importante y bastante interesante de conocer. Entre ellos destacan en su primera parte 18 grandes desafíos que las empresas califican como extremadamente o medianamente desafiantes. Yo les voy a presentar los primeros 6 que considero que es importante conocer y que habla justamente lo siguiente. El 56% de las empresas cree que la contratación y retención de los trabajadores calificados va a ser un desafío importante. ¿Por qué? Porque no solamente se van a ponderar aspectos técnicos o experiencias de los trabajadores, sino que también se va a sumar en esta fórmula las habilidades digitales que puedan tener los nuevos candidatos o los nuevos trabajadores.
La segunda, tercera y la cuarta están muy relacionadas con la demanda de los clientes. El 51% de las empresas cree que los costos y precios de la entrega va a ser un desafío importante a considerar. Un 48% de ellos cree que los tiempos de respuesta también van a ser un desafío porque van a ser muy solicitados por los clientes. Y un 41% también de las empresas creen que los clientes van a demandar por servicios más personalizados. A su vez, el aumento de la competencia va a nacer de estas tres y ellos creen que el 47% de las empresas considera que también va a ser un desafío muy importante a raíz de las expectativas de los clientes. Y finalmente, los pronósticos van a ser también una clave fundamental. Las empresas creen que un 46% de ellos va a tomar un rol muy importante justamente para poder atender los desafíos anteriores y poder dar un servicio de buena calidad, atender, por cierto, a la demanda de por sí y también, internamente hablando, tomar las mejores decisiones. Ahora, ¿cuál es el mensaje entonces? El mensaje que nos queda acá a nosotros, para quienes trabajamos en las cadenas de suministro, es que la calidad, la cantidad y la oportunidad no pueden ser descuidadas, no pueden ser desatendidas, y todo esto justamente para poder cumplir con la promesa del cliente, ¿ya? Pero es importante que las empresas, en ese sentido, puedan adoptar una mentalidad digital como una herramienta de apoyo, trabajar fuertemente aspectos de normas culturales, ¿ya? Culturas positivas al interior de la empresa, fortalecer mucho los procesos. Y creo que los procesos, como todos bien saben, es el motor que articula esta cadena. Y, por cierto, la capacitación y la fuerza laboral también toma un rol fundamental en todo esto. Siguiendo con la presentación, y ahora ya entrando más de lleno a lo que significa la tecnología, este estudio, en comparación con el año pasado, que también presentó estas 11 tecnologías, en comparación con este año hay algunos cambios. Hay algunos cambios de percepciones y cómo se proyectan en los próximos 5 años. Como todos ustedes pueden ver, los porcentajes de proyección en los próximos 5 años es bastante considerable. Antes se hablaba de 10, ahora se habla de 5, y producto de que la tecnología avanza muy rápido, ¿ya? Y vamos a revisar cada una de ellas de la forma más breve posible. Cuando hablamos del almacenamiento en la nube, nosotros tenemos que estar claros de que hoy en día la nube toma un rol bastante importante. Años atrás, esta tecnología no era muy bien vista, había una cierta desconfianza, pero hoy en día es completamente opuesto. Ya claramente hay una alta adopción de esta, y su fuerte principalmente está por la seguridad de los datos, ¿ya? Y también los múltiples usos que se les pueden dar. Cuando hablamos de los sensores de autoidentificación como segunda tecnología, aquí estamos hablando de la implementación de GPS y sistemas de RFID, que son también tecnologías que no son tan novedosas de por sí, pero que hoy en día están tomando un rol bastante importante, porque es importante tener la visibilidad de los inventarios como para poder, en este caso, darle una cierta rapidez y velocidad a la cadena de suministro y, por cierto, un buen servicio. En el tema de las herramientas de optimización de inventario y la red de distribución, esta tecnología viene a reconfigurar un poco las cadenas de suministro, hacerlo un poco más flexibles, un poco más dinámicas, no tan rígidas como se podía manejar anteriormente. Y tal como lo mencioné anteriormente, y como lo mencionó también Hugo Fuentes, el CEO de Autosolution, es que la variable crítica, en este caso la entrega de los materiales, es un tema muy importante a considerar.
Mientras más yo me demore en mover los inventarios de un punto a otro, más compleja se va a hacer la cadena de suministro, más se va a ver comprometido el nivel de servicio y, por cierto, también otras variables que están en juego. La robótica y la automatización también toman un rol importante y principalmente la robótica apunta a poder darle productividad, a darle un aumento en la productividad y poder cambiar ciertas acciones repetitivas al interior de las empresas. Pero esto no significa, bajo ningún punto de vista, en lo absoluto, generar cortes o disminuciones laborales, porque claramente al darle más espacio a la operación, permite a la empresa también darle otras capacitaciones a personal y poder darle más valor a los servicios que están dando. El análisis predictivo también es una tecnología que se proyecta en los próximos años fuerte en su adopción, porque cada vez se transforma en un aporte para hacer mucho más eficientes las cadenas logísticas. Garantiza poder tomar estos datos y poder trabajarlos y poder presentar ciertos análisis de comportamiento, pero, por cierto, este análisis predictivo se va a ver mucho más beneficiado a través de la visibilidad de los inventarios, ¿ya? En ese sentido, con los sensores y autoidentificación conversa bastante bien. La Internet de las Cosas es una de las tecnologías que hoy en día permite conectar muchos instrumentos y muchos equipos que permiten tener una visibilidad dentro de la cadena. A través de la Internet hoy en día eso se da con mucha más facilidad e incluso se pueden operar desde la nube, ¿ya? Entonces, y pongo el ejemplo, esta tecnología se puede ocupar en empresas de manufactura para poder reemplazar procesos manuales de control, ¿ya? Controles que son ejecutados por personas y que luego son ingresados al sistema, pero en cambio esta tecnología podría reemplazar esos controles manuales y podría manejar la información mucho más rápido y en tiempo real. La realidad virtual hoy en día se transforma como una tecnología que viene en apoyo a los procesos de picking o procesos de almacenamiento dentro de los centros de distribución. Esta herramienta permite, por cierto, aumentar la productividad dentro de los centros de distribución y también viene a participar en las otras tecnologías que buscan el mismo sentido, darle una mayor productividad. La impresión 3D creo que ha sido una de las tecnologías que más me ha llamado la atención, principalmente porque no viene en ningún caso a reemplazar la fabricación tradicional en la empresa, pero sí viene a dar un gran potencial en aquellas industrias especializadas en innovación y en producción de productos altamente complejos. Se proyecta que esta tecnología pueda incluso modificar los tamaños de inventario y también los tamaños de los centros de almacenaje, principalmente por el cambio que puedan tener algunas empresas en su modelo de fabricación, que lo tomaría más a un tema de pedido más que a un tema de stock. La tecnología de vehículos autónomos, ustedes ya deben saber es una tecnología que ya está en uso, está en su fase de prototipo en varias empresas. Hay varias marcas que están trabajando, como Tesla, Mercedes, Volvo, Scania, y también otras tecnologías como Google y Uber también están trabajando en poder diseñar prototipos y que ya cuentan con varios kilómetros a la espalda. Por lo tanto, es una tecnología que tiene una muy buena proyección, es interesante en su desarrollo y, por cierto, es una tecnología que también apunta mucho a ser bastante amigable con el medio ambiente, y tema que hoy en día es bastante importante al menos tener en consideración.
La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta fundamental en la gestión de plataformas logísticas, porque permite acertar muy bien con la demanda diaria y permite también a las empresas poder optimizar los recursos al interior de esta. Y creo que es una tecnología que tiene bastante potencial. De hecho, creo que muchas empresas podrían llegar a esta última etapa, por supuesto, trabajando todas las etapas anteriores que les mencioné en un proceso evolutivo. Y blockchain, que es la última tecnología que les puedo presentar, que si es cierto hoy en día presenta una tasa de uso bastante baja, ya se proyecta bastante bien en los próximos 5 años. Y bueno, y blockchain se podría definir como una gigantesca base de datos en que la información no solamente es almacenada en un solo centro, o sea, en un solo servidor, sino que está distribuida en miles de nodos en toda la cadena logística, lo cual permite una interesante forma de hacer más transparente la información y permitir, por cierto, la trazabilidad de esta, ¿ya? Y por cierto, manteniendo siempre protegidos los datos dentro de la cadena logística, que también es un tema muy importante. Estas tecnologías son las que, al menos en el estudio que se realizó en Estados Unidos a más de 1000 empresas, son las que están hoy en día en el foco de atención y que son las herramientas que van a aportar de buena forma al desarrollo y a la innovación de la cadena logística del mañana. Pero esto no se va a ver en los próximos 5 años, sino que se va a ver en el corto plazo. Y se los presento de la siguiente forma. Les presento las 3 primeras tecnologías, a modo de resumen, y como ustedes pueden ver, según este informe, su tendencia de uso va a ser muy rápida. Ya en 1 o en 2 años, por ejemplo, el uso de la nube va a pasar de un 59 a un 81%. Y en el plazo máximo de 5 años va a alcanzar el 90%. Significa que ya muchas empresas, producto de la exigencia de los niveles de servicio que demandan los clientes, y producto de que ya la tecnología pasa a ser una necesidad en todo lo que se está dando para poder permanecer competitivo en el mercado, es que la tecnología toma un rol bastante interesante y es importante de considerar. Pero aquí yo hago una cierta pausa, porque muchas veces uno puede pensar, lo presento en este ejemplo, y también lo menciona Hugo Fuentes, el CEO de EU Solutions, que hace un tiempo atrás presentó en su webinar Logistec. Yo creo que muchas empresas se ven reflejadas en la foto de la izquierda, donde al día de hoy funcionan dentro de una mecánica operacional y logran tomar la información y manejarla en tableros o en paneles análogos. Y lo coloco a modo de ejemplo. Y quizás por la empresa, por el desconocimiento en todo este tema tecnológico o el tema de adopción, ellos piensan que hay que dar un salto y llegar rápidamente a un panel completamente automático, completamente avanzado, y según lo que he estado investigando, es un grave error. Es un grave error porque hay todo un proceso previo que las empresas tienen que aprender en su proceso de innovación, que lleva tiempo y, por cierto, muchas empresas hoy día manejan datos y perfectamente con los datos ya pueden dar el puntapié inicial para comenzar su carrera evolutiva en la tecnología. En ese caso, y en ese sentido, siendo bien práctico, esta misma consultora también presenta las etapas de adopción digital que las empresas deberían seguir para no caer en el error de cometer y hacer una mala inversión. Esto lo divide en 4.
Lo divide en cuatro como una etapa piramidal, donde la conectividad digital representa toda la fase inicial que las empresas deben recorrer, como por ejemplo la Internet de las cosas. Y como lo mencioné anteriormente, poder tener toda la información de cada uno de los componentes de la cadena. Utilizar, por ejemplo, datos y almacenarlos en la nube. Utilizar sensores para poder tener una mayor visibilidad de los inventarios. Y utilizar, por ejemplo, blockchain para poder tener una trazabilidad de la información. Y una vez que la conectividad digital esté en la etapa madura dentro de la empresa, estas pueden pasar a la siguiente fase, que vendría siendo la automatización, donde ya viene ya la implementación de robótica, tecnología portátil y, ¿por qué no?, también la implementación de vehículos y drones autónomos, como también la incorporación de impresión 3D. Y nuevamente, una vez que la empresa haya fortalecido, madurado toda esta tecnología que está manejando, puede pasar a la siguiente etapa, que vendría siendo la analítica avanzada, donde ya fuertemente comienza a analizar, a trabajar el análisis predictivo y una optimización de los inventarios de las redes, por cierto, en tiempo real, porque ya tiene toda la visibilidad de los inventarios de la cadena de distribución, ¿ya? Y finalmente, como última etapa de esta cadena, vendría siendo la inteligencia artificial. Este modelo de adopción permite que esta etapa de acercamiento a la tecnología sea mucho más eficiente, sea menos costosa y sea mucho más efectiva. Y también, por cierto, hay una variable que está muy vinculada con todo este proceso de adopción, y que es el talento. La tecnología de por sí, si bien es cierto, es una potente herramienta, necesita personas que la utilicen de manera eficiente y de manera correcta. En ese sentido, tal como les mencioné antes en los desafíos, las empresas en esta encuesta manifestaron como un desafío extremadamente importante de considerar era justamente la contratación y retención de talento. Tal como lo muestro en esta infografía, que la encontré bastante interesante, hoy en día nos encontramos viviendo y compartiendo el mismo techo con 4 generaciones. 4 generaciones que cada una de ellas piensa de forma distinta, tiene sus reglas, sus valores. Y para poder cohesionarlas es importante tener un plan de desarrollo interno del personal. Y, por cierto, como dato adicional, según un reportaje del año pasado, la generación de los millennials en Chile ya se convirtió en una generación con mayor trabajadores en Chile, tanto formal como informal. Por lo tanto, para poder proyectar esta tecnología y dejarla en buenas manos, es importante considerar este foco. Dentro del estudio también se menciona que la tasa de permanencia de los empleados de generaciones millennials, en este caso, es apenas de 3 años. Y ellos abandonan la empresa no por un tema económico, sino que también lo abandonan por un tema de desarrollo. Entonces, bajo estos escenarios y bajo estas condiciones, hay claves muy importantes que las empresas deben manejar. Entre ellas está la capacitación del personal. ¿Por qué? Porque la capacitación del personal es parte importante en la etapa de adopción digital. Segundo, los institutos y universidades toman un rol bastante importante en esto como fuente de innovación y, por cierto, también participan muy de la mano con las empresas para que la experiencia operativa sea el mensaje hacia los estudiantes para que estos puedan adaptarse de mejor manera. Y, por cierto, aprovechar las habilidades digitales de estos estudiantes o de estos nuevos trabajadores para que puedan permanecer más tiempo y puedan ser parte de este proceso de mejora y de innovación tecnológica. Porque aquí la clave es identificar, retener y desarrollar el talento superior.
porque hoy en día se ha convertido en un algo crítico para el éxito de la correcta implementación tecnológica. Así también lo menciona Jan Kus, que es el CEO de K-Group Logistics, que también estuvo en Logistec, donde él, según su experiencia, reconoce el valor de las personas y reconoce el valor de los equipos. Y este reconocimiento es el que obviamente le da el empuje para poder hacer que sus negocios de tecnología funcionen de forma correcta. Ahora, ya entrando ya en la última etapa de esta presentación, estas consultoras en el mismo informe de este año presentan un marco de evaluación. Y este marco de evaluación de conciencia digital cumple la función de ayudar a las empresas a que puedan entender su nivel actual de adopción digital. Que ellas puedan reconocer cuáles son sus brechas, comparar su realidad con otras empresas que ya han tenido experiencias bastante positivas y así poder definir los pasos y avanzar mucho más rápido en esta etapa de adopción digital. Y lo presentan también de la siguiente forma. Ellos definen niveles de conciencia, que son las etapas de evaluaciones de las empresas. Definen el latente como un estado inmaduro, que tiene poca capacidad digital, que está en espera de poder adoptar innovaciones, no tienen procesos de automatización y tampoco de conectividad digital. La etapa de desarrollo la definen como un estado inicial dentro de la empresa, con bajos niveles de conectividad y automatización. La tercera etapa la definen como un aumento, como una etapa mucho más madura en temas de innovaciones digitales. Tiene alguna recolección y alguna, a través de sensores, por cierto, de datos, y tiene algún proceso que lo que automatice para poder recolectar y analizar información digital. Y la última nivel de conciencia que ellos han definido es el nivel elevado, que es cuando una empresa está en una etapa de madurez mucho más completa, con sistemas mucho más conectados, procesos automatizados y donde incluso hay una toma proactiva de decisiones, hay un uso mucho más eficiente de la analítica avanzada y de inteligencia artificial. Pero ya teniendo estos niveles de conciencia mucho más claros de cómo van a evaluar a las empresas, están las categorías digitales, que son las áreas que van a ser evaluadas dentro de la empresa, dentro de este marco. Nos estamos refiriendo al liderazgo, que es una categoría muy importante dentro de la empresa porque va a cumplir el rol de alinear la estrategia, la fuerza laboral, la cultura y la tecnología para poder alcanzar las expectativas que los clientes, empleados y las empresas persiguen. La innovación también es una categoría digital y, por cierto, aquí habla muy fuertemente de que, como es un proceso evolutivo, las empresas tienen que ir constantemente innovando en su proceso de adopción. El compromiso al cliente es la tercera categoría, donde el sentido de urgencia es clave para poder conectarse con los clientes y poder anticiparse efectivamente y así poder influenciar en sus necesidades. El talento, tal como lo mencioné también, es una categoría, digital importante, dado que el talento y las habilidades están presentes dentro de las empresas, para poder mantener, atraer y crear un talento digital. Y por último, el ambiente laboral, el ambiente de trabajo, también es una categoría evaluada dentro de este marco, que consiste en poder abrazar y utilizar la tecnología digital, ojo aquí, para poder crear un atractivo e irresistible ambiente de trabajo y una cultura que ayude a atraer y retener el talento. Este informe
también nos presenta un benchmark donde realiza una encuesta a 440 empresas y como ustedes pueden ver, apenas 14 de ellas, que equivale al 3%, logra un nivel elevado. Logra un nivel elevado en todas las categorías que le acabo de mencionar, las que fueron evaluadas. Y el 61%, o sea, 268 empresas de todas las que fueron encuestadas, se encuentran en etapa de desarrollo. Y como definimos la etapa de desarrollo, es una etapa que está iniciándose en este proceso de era digital, lo cual deja claro de que muchas empresas, las que fueron encuestadas, tienen que comenzar a trabajar, tienen que comenzar de manera rápida a meterse en el mundo de la era digital, pero obviamente bajo una mirada de proceso evolutivo más que de un proceso abrupto de implementación. Creo que las conclusiones para poder alcanzar el futuro de las cadenas logísticas, y según lo que yo investigué y les quiero presentar, están muy fuertemente influenciadas por 4 puntos. Las tendencias. Creo que las tendencias que les mencioné inicialmente son las herramientas claves para que las empresas puedan subirse a esta carrera, acoplarse a esta carrera y poder presentar buenos servicios de cara al cliente. Presentes que obviamente que están, tendencias que están hoy en día presentes hoy en día y que son claves como para poder permanecer vigentes en el mercado. Las tecnologías, por cierto, son herramientas que van a permitir nuevas capacidades y nuevas oportunidades. Son claves en el proceso evolutivo, pero también están muy relacionadas y muy vinculadas con la capacitación y la retención del talento, porque esta acción va a permitirle a las empresas obtener los mayores beneficios de las tecnologías que las empresas decidan adoptar. Y finalmente, hay herramientas que van a permitir poder evaluar el presente de las empresas para poder entender su nivel actual de adopción digital y así poder trazar un camino futuro hacia una innovación y una adopción mucho más eficiente y mucho más segura, que por cierto es lo que muchas empresas desean y anhelan. Alejandro, te damos muchas gracias por la participación, por este tremendo webinar que has compartido con todos y ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos han hecho los participantes de esta actividad. La primera pregunta la tiene Francisco C. Romero, que menciona lo siguiente: ¿hay instituciones privadas o públicas en Chile que ya estén usando o tienen pronosticado trabajar con la tecnología blockchain? Yo creo que el tema de blockchain, conozco una empresa que levantó un artículo y que lo estaba vinculando mucho con el CRM, ¿ya? Con temas de conectividad con los clientes para poder ver los niveles de servicio. Yo creo que hay empresas que están trabajando en eso porque ven muy de cerca que esta tecnología puede arrojar buenos resultados en términos de la trazabilidad. Y obviamente con la trazabilidad poder informarle al cliente dónde está su producto y poder también darle una seguridad en todas las etapas en las cuales este recorre. Yo te puedo mencionar que la empresa privada, por ejemplo, K-Group Logistics, es una empresa que está trabajando, o al menos tiene en mente trabajar esta tecnología. Alejandro, otra pregunta que nos hicieron acá a lo largo de este webinar, la menciona Pablo Albarracín, y pregunta lo siguiente: ¿cómo motivar a las empresas a que inviertan en tecnologías y que no lo vean como un gasto o un lujo, sino como una necesidad e inversión? Muchas compañías aún solo usan Excel. Buena pregunta, Pablo. Muy buena pregunta. Yo creo que las circunstancias de hoy en día del mercado sí o sí van a obligar a las
directivos o dueños de empresas hacen un cambio. Te lo pongo bajo el siguiente ejemplo. Yo el día de ayer leí un artículo del Mercurio donde hablaba de que el e-commerce este año lleva acumulado 3 veces, en el mismo periodo de tiempo, 3 veces más reclamos que el año pasado. Y por cierto, se entiende en todo lo que ha pasado hoy en día. O sea, el servicio está mucho más forzado, hay mucha más demanda, pero el año pasado, a esta misma fecha, habían 10.000 reclamos. Este año hay 30.000 reclamos. Yo no creo que los clientes con el tiempo puedan soportar niveles de servicio tan bajos. Y también creo que las entidades como el CERNAC van a poner los puntos muy fuertes y van a sancionar a aquellas empresas que ya no sean capaces de cumplir con la promesa al cliente. Porque uno puede entender que esta etapa de adopción puede ser al comienzo, pero permanecerla constante en el tiempo no creo que sea viable. Y eso va a traer a que las empresas cambien su forma de ver, porque hoy en día el cliente es muy crítico, el cliente es muy exigente y cada vez toma más protagonismo en esto. Por lo tanto, si las empresas quieren permanecer en competencia y quieren ser una marca reconocida por los clientes, de una forma u otra tienen que cambiar. Y cambiar del Excel por ejemplo, a un Business Intelligence, que sería como la segunda derivada en esto, para poder tener, incluso para poder destrabar aquellos talentos que están todo el día trabajando en Excel para poder hacer un dashboard manual. Entonces, claramente las empresas tienen que también utilizar también sus recursos, porque, como lo mencioné, las generaciones de hoy en día se pueden aburrir. Se pueden aburrir porque si están todo el día haciendo lo mismo y no hay un valor motivacional entre las empresas, se pierde el talento, se pierde la línea y eso en consecuencia pega fuertemente lo que es de cara al cliente. Alejandro, otra pregunta que nos hace Boris Alarcón Viaba. Hola, existe un concepto un tanto generalizado que la incorporación de tecnología es la solución de muchas falencias. Sin embargo, el factor de gestión del cambio es aún más importante por cuanto se transforman en un aspecto crítico al momento de la utilización de esta herramienta. A tu juicio, ¿cuál es la estrategia que deben considerar las empresas para gestionar adecuadamente el éxito en la transformación digital? Lo voy a mencionar desde mi experiencia. Creo que cuando uno llega a una empresa, lo primero que tiene que hacer es ver cómo está el proceso, los procesos internos de la empresa. Cuando hay procesos con vicios, con procesos que son relativamente lentos o ineficientes, creo que la etapa inicial es fortalecer los procesos muy alineados con la estrategia y, por cierto, muy apoyados con los sistemas, como por ejemplo en este caso puede ser un WMS o un RP. Dicho esto, tú ahí, desde mi perspectiva, ahí uno puede pavimentar o al menos dejar un camino menos complejo para poder ir implementando o ir incorporando tecnología de forma paulatina. ¿Por qué te lo menciono? Porque cuando llega una tecnología o un proveedor tecnológico, una empresa, y se fija que esta empresa no tiene procesos consolidados, maduros, e incluso no tiene un maestro de datos, un maestro materiales o un maestro proveedores lo bastante sólido, lo bastante bien armado, lo bastante bien configurado, eso ya retrasa todo el proceso de la incorporación tecnológica. Y eso hace que en el camino este empuje o esta energía se vaya quizá hasta diluyendo en el tiempo. Por lo tanto, creo que la etapa inicial es fortalecer los procesos alineados con la estrategia, apoyados con los sistemas que ya posee, por cierto, la empresa, y desde ahí ir incorporando la tecnología que se pueda ir adaptando y acoplando en este proceso evolutivo
y, por cierto, cada vez más rápido. Alejandro, otra pregunta de nuestra audiencia la hace José Miguel Ronco. Dice lo siguiente: ¿cuáles serían las herramientas digitales más importantes que deberían tener sí o sí las empresas hoy en día con tal de no quedarse atrás? A ver, me acuerdo mucho de la presentación de Hugo Fuentes y de un amigo que también trabaja en el rubro, y ellos me hablaban de que una de las primeras tecnologías que podrían implementar una empresa es el Business Intelligence, a mi juicio. ¿Por qué? Porque esto te permite reutilizar a tu personal en otras funciones. Dejar de lado, por ejemplo, el Excel, que es la herramienta típica que todos manejamos, el sistema avanzado de planilla, SAP, digámoslo así. Entonces, cuando uno ya empieza a tomar esta información y hacerla un poco más automática, hacer dashboard o paneles que sean un poco más automáticos y no sean tan manuales, eso ya te da pie para poder concentrar y alinear una mirada hacia otro foco. Y luego de eso, ir creciendo en el tiempo. Creo que hoy en día la tecnología que está más latente en la pequeña y mediana empresa es mucho manejo manual de datos. Pero si tú le colocas una tecnología que eso lo haga un poco más automático, tú vas a poder ahí empezar a abrir otro frente de batalla, digámoslo así, otro foco de atención. Y desde ahí ir aumentando en el paso a paso de esta era digital. Alejandro, otra pregunta a la audiencia que en sí ya por sí ha ido respondiendo, pero igual es pertinente hacerla. Catherine pregunta lo siguiente, dice: hola, quería saber por qué Chile principalmente se ha tardado tanto en procesos de automatización y robótica en las empresas de logística y centros logísticos. ¿Será que es un problema cultural o miedo tal vez a la tecnología? Yo creo que miedo no, porque hay empresas grandes que se han atrevido, por ejemplo, Falabella, en crear centros de distribuciones bastante complejos, grandes, y también algunas pequeñas empresas que también lo han hecho. Pero yo creo que, claro, hay un aspecto también cultural, hay un aspecto también de temor que impide esto, o incluso también hay un tema de desconocimiento. Si hacen un poco de recuerdo, la etapa de adopción que presenta esta consultora, que habla de forma paulatina y creciendo en el tiempo, hay empresas que como que no conocen más bien cuál es su realidad, cuál es la tecnología o cuál es el próximo desafío. Y al no tener ese conocimiento, hay dos cosas. ¿Lo hago o no lo hago? Y si lo hago y no estoy bien orientado y no estoy bien acompañado en este proceso, puedo cometer errores y que en definitiva puedo hacer una gran inversión, pero no se va a ver reflejado en línea de servicio. Pero por otro lado, por el lado del temor, al no hacerlo y seguir trabajando de la forma y quizás inyectándole más recursos humanos como para que la operación tome partido y tome velocidad, también va a llegar a un límite y también se va a ver afectado por el nivel de servicio. Entonces yo creo que hay un tema también de cultural, hay un tema también de conocimiento, pero quizás no creo que sea un tema de miedo, sino que más bien un tema de, como lo mencioné, un tema más de falta de acompañamiento en el proceso y también un tema de cultura también. Alejandro, y en virtud del tiempo nos queda una última pregunta. Siguen llegando preguntas, le agradecemos a todos los que la están enviando, vamos a tratar de responderla de todas maneras. Alejandro igual compartió sus datos de contacto, por lo tanto también se las pueden hacer directamente si estiman conveniente. La última la hace Patricio Villarroel Veloso, que dice lo siguiente: Chile no vivió la revolución industrial y viene la nueva revolución tecnológica. ¿Es necesario que a nivel de gobierno o sector privado eduque a las nuevas generaciones o motivarlas para el uso de las nuevas tecnologías? Sin duda, sin duda. Yo de hecho fui hace un tiempo atrás a un seminario de Rodrigo Rojas, de la empresa de logística, que justamente hablaba
una pauta, un camino, donde una el lado privado y una el lado público. Porque si ambas dos no conversan en esto, claramente el camino de la cadena logística se va a ver muy afectado. O sea, si los puertos, ¿ya?, que son públicos y algunos también privados, no conversan en sí, la llegada de la mercadería de puerto a la planta va a ser más lento. Y lo mismo también del tema de la infraestructura vial, vale decir, carreteras o uso de trenes. Entonces, en la medida de que estos dos mundos privados no conversen, por cierto, esto se va a hacer mucho más complejo. Y creo que hoy en día ya hay una ruta de trabajo, ya hay una línea. Por ejemplo, creo que INACAP ya está trabajando y también Duoc, también tengo entendido que son centros que ya están trabajando fuertemente en esto y la unión de estos dos mundos va a ser fundamental. Si no, no veo cómo se va a hacer el día de mañana. Alejandro, esa era nuestra última pregunta. No sé si quieres dar un último mensaje a nuestros participantes de este webinar. Yo quiero dar las gracias a todos los que están aquí presentes. Me alegra poder compartir esta presentación. El ánimo era poder justamente esto, poder interactuar con cada uno de ustedes con las preguntas. Y por cierto, también no me puedo ir sin antes agradecer, Darío, tu invitación, Bárbara, que también nos colaboró tras bambalinas, a Plog, a Log, y también Logistec, que fueron los que nos colaboraron con la difusión, a Boris también por el apoyo, a Gianni, a Paula Cortés de Logistec y a Fernando Río, que han hecho un trabajo sensacional estos últimos 3 meses con los webinars que nos han presentado, que bueno, nos han acompañado de muy buena forma en traernos muy buenos temas como para poder ya ir plasmando y colocando en la mesa los temas que realmente necesitamos conversar, necesitamos revisar, porque sí o sí, este cambio, como lo comentaron ahí en la pregunta, esta revolución industrial, llegó y llegó para quedarse. Y es necesario que ya empecemos a trabajar de forma seria, porque si queremos atender bien a los clientes, necesitamos ya dar pasos concretos. Así que muchas gracias por la invitación y también a los que también están aquí, estuvieron presentes en el webinar. Y los invito a que sigan la próxima semana en los siguientes webinars, porque esta es una muy buena instancia como para poder aprender y estar al tanto de esto. Gracias, Alejandro. Estimados, aprovechamos también de recordar que tenemos una encuesta, les va a tomar solo unos minutos responder para poder mejorar de cara a las próximas etapas. Y también contarles que el próximo jueves, 11 de junio a las 8:30 horas de la mañana, vamos a tener el segundo webinar que está denominado Aumentar la eficiencia en centros de distribución, tecnología como elemento clave en tiempos de pandemia, que está enfocado en cómo la automatización está inserta en estos centros de distribución, las nuevas tecnologías también y robotización inclusive, en pro de mejorar los procesos logísticos dentro de los centros de distribución. Por lo tanto, los dejamos invitados, por favor respondan esta encuesta y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias.